Hola, les damos la bienvenida a una nueva edición de nuestro programa Derechos para la Memoria y el Futuro. Conversaciones de la Casa de la Memoria Sola Sierra. Estamos transmitiendo a través de las redes sociales del Desconcierto y a través de las redes sociales, por supuesto, de la agrupación de familiares de detenidos y detenidas desaparecidas. Vamos a dar inicio a nuestro programa de hoy y vamos a presentar a nuestra panelista, Lena Salamanca, vicepresidenta de la agrupación, hermana de Ernesto y Gerardo, detenidos desaparecidos el año 1974. ¿Cómo estás, Lena? Bienvenida. Muy bien, gracias, Gloria. Gracias por la invitación. Bueno, y estamos no en la Casa de la Memoria Sola Sierra porque nuestro invitado de hoy está privado de libertad. Está preso, estamos en su casa, un hombre al cual la agrupación quiere muchísimo, que respeta, que admira profundamente por su permanente compromiso con los derechos humanos, con los derechos sociales. Nuestro querido amigo que está aquí con nosotros, Daniel Jadue. Hola, ¿Cómo estás, Daniel? Estás? Muchas gracias por estar aquí. Gracias por habernos recibido en tu casa. Estamos aquí en su casa y les decíamos que, bueno, todos lo saben, Daniel Jadue ha sido alcalde ya por 12 años, con una gestión que conmovió e inspiró a muchos y a muchas de lo que era entender lo que era colocar al centro a las personas de una gestión municipal. Destacado arquitecto y sociólogo, activo miembro del Partido Comunista de Chile y un político de larga data, con una gran historia y esperamos y creemos con un tremendo futuro por delante. Daniel, vamos a iniciar esta conversación de hoy haciendo una rememoranza de lo que ha sido este vínculo histórico tuyo con nuestra organización, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. A ver, yo considero que es un vínculo que casi uno podría definir como genético, ¿no? Yo nací un 28 de junio del 67, nací en una familia palestina. El día que yo nací, los israelíes estaban anexando Jerusalén y convirtiéndola unilateralmente en capital única e indivisible del Estado de Israel. Y por lo tanto, todo lo primero que yo empiezo a escuchar en mi vida, en reuniones familiares, fueron siempre las violaciones de los derechos humanos. Siempre estuve escuchando de las demoliciones de casas, de los arrestos administrativos injustos, de los asesinatos selectivos, de las ejecuciones, de los bombardeos. Y eso me fue, de una u otra manera, predisponiendo, ¿no? Y esto se juntó con, a los 6 años, el golpe de Estado en Chile. Empecé a escuchar lo mismo que escuchaba en Palestina, lo mismo que escuchaba de mis familiares en Tierra Santa, acá en mi propio país. Y cuando uno empezaba a escarbar, se daba siempre cuenta que los que estaban detrás de todas estas barbaridades eran los mismos. El mismo enemigo en todo el mundo, contra todos los pueblos, contra todos los territorios, y eso te va poniendo en un lugar del planeta del cual difícilmente uno puede escaparse y salir, al menos si uno tiene 2 dedos de frente y un mínimo de conciencia. Y un corazón. Por lo tanto, estamos en el único lugar que podemos estar. Muchísimas gracias. Lena, este vínculo que decíamos durante todos estos años que se hacía, vivas voces, este apoyo de la agrupación y este cariño, digamos, que ustedes manifestaron inmediatamente a propósito de la situación de prisión de Daniel Jadue. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo han trabajado? ¿Cómo lo sienten? Bueno, primero que todo, agradecer la labor que Daniel Jadue ha hecho, sobre todo en el tema tan justo y tan digno que fue comprar insumos médicos para quienes más lo necesitaban, que nuestro pueblo, donde tienen que sobrevivir, porque en este modelo neoliberal no se vive con 300.000 pesos, no viven tampoco los campesinos que tienen que generar el lucro y el beneficio para la clase adinerada de este país, la clase dominante. Y en ese sentido, nosotros como agrupación nos duele en el alma, sentimos como un dolor propio lo que sucedió con Daniel, la injusticia, la no justicia hacia él, y creemos que un hombre, un arquitecto, un alcalde elegido por la soberanía de Recoleta haya sufrido estas violaciones de derechos humanos, porque es una violación al ejercicio libre de ejercer, por ejemplo, un cargo de alcalde, donde siempre nos cobijó cuando se hace la romería, todos los 11 de septiembre, el cementerio general, jamás tuvo un desencuentro con nuestro actuar en ese sentido de elaborar un gran acto, y creemos que la justicia en Chile es una justicia en donde tenemos muy claro que el Estado ha sido cooptado, ha sido capturado
por estos sectores privilegiados en donde solamente buscan granjerías para ellos. Y lamentablemente cuando se genera esta guerra jurídica, esta guerra legal contra Daniel, también a nosotros nos duele porque consideramos que es parte también y ha sido parte de la lucha y de la búsqueda de los nuestros y las nuestras. Y en ese sentido, la organización nuestra orgánica, trae para él nuestra solidaridad, pero también vamos a estar al frente si nos necesita, porque creemos y siempre lo hemos tenido muy claro y tenemos una convicción no solamente histórica sino política, porque tanto la lucha nuestra como la de Daniel por ser un militante comunista también es la nuestra, y en ese sentido todo nuestro apoyo y nuestra solidaridad para él. Muchas gracias. Recordar para quienes no estuvieron el 11 de septiembre, hace ya varios años, cuando era la primera vez que estaba el alcalde Jadwe, que en toda la avenida Recoleta, por donde pasaba la marcha, estaban colocados los rostros de los detenidos y detenidas desaparecidas. ¿Cuál es el tema de la impunidad hoy día que se empieza a instalar en nuestra sociedad? ¿Cómo lo ves? ¿Cuáles son los peligros? Y fundamentalmente, ¿cómo se está alarvando una sociedad que está mirando para el lado y que está tolerando eso que nosotros denominamos una falta de justicia absoluta, que es la impunidad? A ver, lo primero, la impunidad es un hecho y es una realidad en nuestro país y en todo el mundo, no solo ahora, sino que durante todo este tiempo. A mí algo de indignación me da cuando yo veo estos juicios que empiezan a tener condenas que son condenas irrisorias, pero que además llegan 50 años después, ¿no? Llegan 50 años después y uno los compara. Son violadores de los derechos humanos que han vivido 50 años en libertad, con pensiones maravillosas, protegidos por el Estado, con políticas de reinserción y de cuidado, con un marco, ¿no? Completo de protección hacia su actuar, y por lo tanto no es que estemos instalando una sociedad de impunidad, sino que esta quedó instalada desde siempre, porque además mucha gente, incluso en la izquierda, a veces se olvida que el Estado es un instrumento de dominación de clase, con el Ejecutivo, con el Legislativo, con el Judicial, y cuando uno olvida esto, y es parte de estas instituciones, porque uno puede ser parte, yo fui parte de un aparato del Estado, pero cuando no eres consciente te conviertes en un engranaje más sin darte cuenta de esta misma máquina de dominación. Hoy día, claro, hay un rebrote importante en el mundo entero de las posiciones más conservadoras de la extrema derecha, y están definidas porque el capital transnacional ya no está ganando lo que se acostumbró a ganar con su institucionalidad, y por lo tanto hoy día está dando de baja la democracia liberal burguesa y el Estado de Derecho y el derecho internacional en todo el mundo. Por eso que son capaces de entrar a la Embajada de México en Ecuador y secuestrar a Jorge Glass. Por eso que son capaces de hacer genocidio en Gaza ante la mirada atónita de todo el mundo. Por eso que son capaces de hacer genocidio también y tener ocupado el Sahara Occidental. Y en nuestro país se acaba de celebrar la Semana Marroquí. Que el reino de Marruecos es un reino que uno podría comparar casi de manera idéntica en términos de lo que se hace con el Estado de Israel. Pero nadie opera, nadie procesa la información. Entonces esto es una situación muy compleja, y lo que viene es más complejo. ¿Por qué? Porque el capital transnacional hoy día tiene que apoderarse de todos los territorios, de todos los mercados, de todos los pueblos y de todos los cuerpos. Y quien se enfrente intentando desmercantilizar algún área de la vida va a ser considerado un enemigo público. Un panorama complejo, un panorama difícil que evidentemente muchos niegan. Hoy día tenemos los medios de comunicación masivos pendientes de cuestiones absolutamente frívolas, sería la palabra, de una torpeza además del manejo que ha habido, donde se ha transformado en un circo y en un festín situaciones que son específicas, obviamente son condenables, que tienen que ver con las violaciones o las presuntas violaciones, y todo lo que ocurre en nuestro país pareciera que no existe, ni siquiera decir lo que ocurre en el mundo. Y respecto de ello, hemos visto con preocupación lo que está ocurriendo en Palestina. Al principio vimos que había una gran cantidad de personas que estaban solidarizando, ya va más de un año lo que está ocurriendo, un genocidio. Tú has tenido una cercanía no solo personal, afectiva, sino que también ideológica y mucha información. ¿Qué podemos decirle hoy día a la gente que está viendo qué está ocurriendo verdaderamente en Palestina? A ver, en Palestina estamos viviendo un minuto de recrudecimiento
de un genocidio que viene hace más de 70 años. Y es un genocidio planificado desde el poder mundial. Esto no es solo el culpable de Estado genocida de Israel, no es solo el culpable de Estados Unidos, es también responsable toda la Comunidad Económica Europea, es también responsable todos los países que tienen acuerdos de cooperación tecnológica, económica, militar con Israel, porque de una u otra manera abordar, que esto también pasa en nuestro país, la tesis de las cuerdas separadas, es como decir, mira, por acá va el tema de los derechos humanos y por acá va la normalización de relaciones con los que violan derechos humanos, ¿no? Son como dos cosas distintas, entonces podemos ser amigos, ¿no? De los violadores de derechos humanos y ver si los condenamos cuando sea demasiado evidente, pero esto no funciona, ¿no? Esto no funciona así. Se va dando además un proceso de colonización de la mente de los pueblos. Porque, por ejemplo, hay algunos pueblos como el palestino. No el palestino que vive en Gaza, no el palestino que vive en Cisjordania, pero el palestino que vive en todas partes del mundo. Muchos de ellos son enemigos del imperio cuando están en Palestina. Pero son amigos del imperio cuando se trata del bloqueo a Cuba, de las sanciones y el bloqueo a Venezuela, del hostigamiento al proceso de Nicaragua o de lo que sucede en el Sahara Occidental. Entonces, le creen al imperio cuando les conviene a su bolsillo, pero no les gusta el imperio solo cuando se trata de su problema. Y eso es no entender la unidad material del mundo, que es un concepto que los marxistas tenemos en la base de nuestro pensamiento, ¿no? Eso es no entender. También lo tienen los cristianos, uno lee las encíclicas del Papa cuando dice, mira, todos estamos interconectados, esta es la casa común, somos parte de la naturaleza y por lo tanto cualquier cosa que le hacemos a otra persona, a otra especie, nos lo estamos haciendo finalmente nosotros mismos. Y eso nos pone en un escenario bastante dramático. Ahora, ¿cuál es el problema? El que yo planteaba en la respuesta anterior. El capital hoy día ya no gana lo que tiene que ganar. Y ya no hay dónde más ir. Ya estamos en un mercado completamente globalizado. No hay un área del mundo en donde no esté. Y ya como la tasa de ganancia sigue decreciéndose, tienen que destruir factores productivos para volver a tener espacios de, uno podría decir, crecimiento económico, ¿haciendo qué? Construyendo, reconstruyendo todo lo que destruye. Entonces, o sea, para eso se ocupan. Marx lo dice en el manifiesto hace casi 200 años. La destrucción de factores productivos es un signo más de las crisis cíclicas del capitalismo y las necesita para poder volver a acumular. Hablando de esa crisis del capitalismo, también hemos visto cómo se ha instalado en la sociedad y en la sociedad chilena el negacionismo. Con preocupación, con mucho dolor y con mucha indignación, la agrupación se ha manifestado frente a estos hechos que aparecen como que se niega lo que ocurrió. Y ustedes fueron de las primeras que manifestaron a propósito del momento de esta revuelta popular que se produce en nuestro país, manifestaron que se estaba produciendo precisamente porque no habíamos sido capaces como sociedad de garantizar el nunca más. ¿Cómo lo ven hoy día? ¿Y cuál es el peligro de este negacionismo respecto a las violaciones a los derechos humanos sociales, culturales y económicos también? Bueno, la agrupación de familia Detenido Desaparecido a 50 años del golpe civil-militar, nosotros vemos con mucho, no asombro, pero sí, por decirlo con muy carepalo, funcionarios del Estado de Chile, ministros, justificando el golpe de Estado, inclusive ya en su inicio haciendo una negación, señalando que fue un pronunciamiento militar necesario. Ellos jamás han dicho, esto fue un golpe de Estado civil militar. Y en ese sentido nosotros creemos que el negacionismo no es que haya avanzado, se instaló del día 1 a partir de cuando comenzó esta noche negra en Chile, donde la barbarie, la tortura, la desaparición forzada fue parte del día a día y ningún sector, inclusive sectores cristianos de Chile, que enarboraron banderas de la vida, se pronunciaron frente a eso. Y en ese sentido nosotros creemos que los parlamentarios tienen mucho que decir, el mundo académico, frente a esta instalación del negacionismo que no solamente creemos que perjudica y genera esta rabia dentro de la agrupación de derechos humanos y específicamente la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos, sino que en forma transversal a la sociedad, porque también tenemos que ver que las minorías sexuales, los trabajadores, también son parte de este negacionismo y quienes hoy están en el Parlamento y enarbolan
comisiones, inclusive encabezan comisiones de derechos humanos, ellos instalan un discurso de derechos humanos, pero solamente para tener réditos cuando vienen las elecciones. Sin embargo, ellos siempre desde el día 1 han tenido un menosprecio por los derechos humanos y sobre todo por los nuestros, desde el día 1, y eso es importante enfatizarlo, que lo sepa la sociedad. Ellos no les interesan los derechos humanos, porque ellos saben que los derechos humanos es una bandera de lucha de los sectores que han sido reprimidos en este país, que hemos tenido desaparición forzada, y a ellos solamente les interesa sacarlo a la luz cuando hay elecciones. Y creemos que se tiene que legislar, porque no puede ser que en Chile hace 50 años se cometió la barbarie, delitos de lesa humanidad, y hoy en Chile no se ha tipificado contra el negacionismo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo puede ser que en un país que se diga que es garante de los derechos humanos, que exista un Estado de Derecho, no exista en el Código Penal el negacionismo? Y entonces tenemos una tribuna abierta para que sectores en los medios de comunicación, que tampoco tenemos una ley de medios, enarbolen estas banderas negacionistas, inclusive cuando se les ataca y se les dice que ellos no pueden negar, ni justificar, ni relativizar los delitos de lesa humanidad, ellos se ponen el traje de víctimas señalando que se les está coartando la libertad de expresión, y en ningún punto, cuando tú legislas contra el negacionismo, el derecho penal internacional señala que es un límite, es una negación inclusive la libertad de expresión a quienes enarbolan estos discursos de odio. Por el contrario, el derecho penal internacional avala que cada país debe tener en su legislación interna mínimo una ley contra el negacionismo. Y en Chile, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa con los parlamentarios? ¿Qué pasa con los sectores progresistas, los sectores de izquierda, que no han generado una política que pueda llevar a que se concrete una ley sobre negacionismo? Y creemos que en ese sentido este avance desmedido no puede seguir ocurriendo, y nosotros, las organizaciones de derechos humanos y específicamente la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos y detenidos desaparecidos, nos vamos a dar un ápice nosotros a quienes enarbolan este discurso de odio, y debemos nosotros exigir y hacer lobby y seguir con la búsqueda y con la lucha, pero también enarbolando este avance en negacionismo, que no solamente, como decía anteriormente, va contra los derechos humanos, sino también contra el derecho también de las minorías sexuales y de todo aquello que han enarbolado banderas sobre la discriminación. Muchas gracias, estamos en nuestro programa de hoy, Conversaciones de la Memoria y el Futuro, desde la Casa de la Memoria Solasierra, pero excepcionalmente desde la casa de Daniel Jadwe. Daniel, una breve reflexión en torno al negacionismo. Durante varios años te hemos visto alertar a la sociedad chilena, alertar al mundo los peligros de lo que está ocurriendo en esta transformación de voracidad económica, lo que está ocurriendo con los poderosos y poderosas de nuestro país, que además ellos siempre han tenido una conducta negacionista respecto no de lo que ocurre solo en violación a los derechos humanos, sino que también en todos los derechos de nuestra sociedad. A ver, yo algunas veces discuto el concepto del negacionismo, porque el concepto del negacionismo les da el beneficio de la duda. Es como si en el sistema fuera legítimo, fuera reconocido universalmente el tema de los derechos humanos y hubiera un grupo que los niega. Yo tengo una posición quizá un poco más radical. Yo creo que el sistema del derecho internacional es un sistema de dominación mundial y que elabora un relato, pero uno no es lo que dice, uno es lo que hace, ¿no? Entonces uno, cuando ve las Naciones Unidas y ve cómo reaccionan frente a las violaciones de los derechos humanos, cuando los culpables son los amigos de los norteamericanos, de los estadounidenses, y ahí no hay violación a los derechos humanos. Es una discusión muy manipulada y muy mentirosa. Entonces aquí no hay negacionismo. Lo que uno tiene que entender es que para la derecha más conservadora, los derechos humanos no existen. No existen. No es que los nieguen, no creen en ellos. Ellos tampoco creen en la democracia. Ellos, que son los mismos que reclaman contra la violencia cuando hay protestas en las calles, supuestamente, son los que bombardearon la moneda. Ellos que alegan contra la violencia en política, ¿no?, y contra la mentira a veces, son los que enarbolan la mentira. Y por lo tanto no es que estén negando los hechos. Ellos están conscientes de que cada vez que la sociedad, democráticamente y en forma mayoritaria,
tome un rumbo distinto al de sus intereses, van a estar siempre dispuestos a hacer un golpe de Estado. Entonces, ¿cómo podrían ellos condenar el golpe de Estado? Si ellos siguen estando dispuestos a volver a hacer lo mismo. Y no solo aquí, esto no es solo un tema de la clase dominante chilena, es un tema de la clase dominante mundial. Por lo tanto, sí, ahí hay que entender que el negacionismo es un tema que está ahí, siempre presente, y hay que entender la tremenda responsabilidad que tenemos los actores de izquierda. Bueno, yo hablo de los de izquierda, yo no creo mucho en el progresismo para mí es algo sin ideología, muy deslavado, ¿no? Muy acomplejado de ser de izquierda, muy sin querer decir que somos de izquierda. Pero la gente de izquierda tiene una responsabilidad fundamental en cómo hemos ido sobreinstitucionalizándonos y alejándonos del trabajo de base. Por ejemplo, a nosotros siempre nos dicen, no, mira, la gente no vota por los comunistas. No sé, en Recoleta llegaron a votar en un 65% por los comunistas, tanto para el cargo unipersonal como para el cargo de alcalde. ¿Qué hace la diferencia? Bueno, está en el trabajo de base, en el trabajo de difusión, en el trabajo de contacto permanente con la ciudadanía y con el pueblo de Chile, con los pueblos de Chile, en la base que es la única batalla que nosotros podemos ganar. Y por lo mismo, tenemos que seguir alertando en contra y tenemos que seguir peleando por la ley, una ley que penalice el odio, ¿no? A pesar de que el odio de una u otra manera está penalizado en nuestro, pero está penalizado, pero nadie lo ve. Pongámonos el caso del proceso que se lleva en mi contra. Yo la verdad que no podía creer cuando yo escuché a la fiscal decir: el problema es que acá detrás de todos estos hechos hay una ideología que pretende intervenir el mercado. Estamos hablando de una fiscal de la nación que es capaz de decir: el problema es que este señor pretendía que los problemas de la gente los resolviera el Estado y no el mercado. Vamos a entrar, O sea, vamos a entrar en ese tema. Eso ideológico está tipificado, ¿eh? Es un agravante de cualquier delito en el Código Penal. El problema es que no tenemos conciencia de cómo esto opera de manera permanente y cómo el sistema judicial además lo legitima con esta acción. Decía que vamos a entrar en este momento porque hace algunos días, a propósito de un medio de comunicación que hizo un reportaje, salió desde las redes sociales, naturalmente, teníamos razón. Teníamos razón respecto de lo que se decía, que no era verdad, esta historia que se estaba contando, que Daniel Jadwe lo que había hecho era tratar de proteger y tratar fundamentalmente de dar garantías al pueblo, a los pueblos que habitan nuestro país, de derechos que son básicos. Ese teníamos razón tiene mucha fuerza por este lawfare que se empezó a crear, donde además ha habido condena internacional respecto de ella. ¿En qué está el proceso? ¿Cómo lo has vivido? Entendemos que es muy duro, evidentemente, pero ¿cómo lo has vivido desde el punto de vista ideológico, de entender de que este no es un ataque a Daniel Jadwe solo la persona, sino que es un ataque a un proyecto de sociedad que se pretende transformar y de paso a Daniel Jadwe, por lo que encarna? La fiscal lo dejó claro en las dos audiencias en donde mencionó estos temas, ¿no? Ella quizá lo tiene tan internalizado que no se dio cuenta que estaba diciendo algo que es inaceptable en un juicio. Estaba hablando de las ideas y no de los hechos. Estaba persiguiendo ideas y no necesariamente hechos. Ahora, el proceso judicial en nuestro país es un proceso lento, es un proceso engorroso, es un proceso absolutamente poco objetivo. A pesar de todo lo que se dice en la ley, esta obligación que tiene el Ministerio Público, por ejemplo, que está en la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, de investigar con igual celo aquello que fortalece la teoría del caso que tiene la Fiscalía como aquello que lo debilita. Sin embargo, nosotros vemos una Fiscalía que no ha investigado los chats de Hermosilla, que no ha investigado los chats, esto de que te digan: le vamos a poner una querella a Jadwe, busquemos a alguien que sea candidato a alcalde por Recoleta, que esté interesado en dañarlo. Bueno, uno de los querellantes en este caso es el candidato a alcalde que acaba de perder en Recoleta. O sea, pero la Fiscalía le da lo mismo. Por lo tanto, la posibilidad evidente a todas luces de que esto sea un montaje, a la Fiscalía le da exactamente lo mismo y por lo tanto no se persigue la justicia, sino que se persigue, entre comillas, juzgar a alguien y condenarlo, porque el lawfare no parte con la acción judicial, ¿eh? Esto lo define muy bien el Papa Francisco. El lawfare parte mucho antes con acciones de los medios de comunicación que van transformando a un individuo a través de los rumores, ¿no?, en corrupto.
y después actúa la justicia, entre comillas, para cerrar el círculo. ¿Qué es lo importante, Gloria? En este proceso a mí no se me acusa, nunca se me ha acusado, ni siquiera de indicios de enriquecimiento ilícito. Nadie ha podido decir que hay un peso que haya llegado a las arcas y a los bolsillos del señor Jadwe. Es más, la Fiscalía ha negociado con los que sí tienen plata en sus bolsillos para que declaren en mi contra y prometiéndoles penas menores, prometiéndoles libertad, prometiendo una serie que también está penado en el Código Procesal Penal. Por lo tanto, esto va a ser un proceso tremendamente largo. Va a ser un proceso tremendamente largo en donde todo puede pasar. Yo lo asumo con absoluta tranquilidad porque tengo la plena conciencia y tranquilidad de que nunca he metido las manos y que todo lo que hicimos en Recoleta fue para abaratar, simplificar y facilitar la vida de los recoletanos. Amparado en un cargo público, legítimo. Amparado en un mandato constitucional. En la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades se nos obliga a cuidar la salud. Y todos los hechos que se están investigando están en medio de la pandemia. La jueza Brito, que es la jueza que revoca la prisión preventiva, dice claro, estas decisiones a través de las cuales se acusa al alcalde Jadwe de haber provocado una pérdida para el Estado, porque esa es la acusación, estuvieron hechos en medio de una pandemia que es un hecho único e irrepetible. Estuvieron hechos con la intención, que la Fiscalía no se imagina otra intención porque es una Fiscalía neoliberal, no se imagina otra intención que la utilidad de corto plazo y la utilidad personal. Pero las decisiones fueron hechas, tomadas por un consejo municipal y para salvar y para cuidar la salud de las personas. Esto no lo entiende la Fiscalía y no lo acepta. Entonces hace un entramado tremendo, muy complejo, una teoría del caso, que la jueza Brito le dice, mire, a mí no me queda claro su teoría del caso, es muy imbrincada, es muy compleja, ¿no? Bueno, estos son los elementos que tiene la guerra judicial, como se entiende, en todas partes del mundo y cómo se ha establecido. La falta del debido proceso, este episodio en el aeropuerto en donde se me amenaza con una orden de detención si yo me subo a un avión, ¿no? Con la excusa que me podía fugar. Bueno, yo desistí del viaje, pero eso es absolutamente ilegal. Incluso en otra causa paralela se decretó que estos avisos son ilegales. Entonces tenemos una fiscalía actuando al margen de la ley y que tiene objetivos que seguramente son distintos. Pero al margen de la ley y al servicio, además, al servicio de sectores dominantes. Ahora, sin embargo, y esto es interesante, a la gente común y corriente, a nuestro pueblo que está bombardeado permanente y sistemáticamente por la estupidez a través de los medios de comunicación masivos, hay una cantidad de información que circula, la rumorología que se ha instalado en nuestro país, pero uno cada vez que va y escucha, es el alcalde de la farmacia, es el alcalde popular, liberar al alcalde popular, lo escuchamos muchísimas veces, porque finalmente aquí cambió la cultura de las farmacéuticas. Es decir, a propósito de la instalación de las farmacias populares, lo vivimos todos, los precios tuvieron que disminuir. Y lamentablemente, ¿sabes qué? Porque mira, la Fiscalía hace algunas observaciones que son muy tendenciosas, ¿no? Y uno podría hacer lo mismo. La Fiscalía dice, mira, justo un mes después de que se le notificó una demanda, tomó estas decisiones que, bueno, hay otra posibilidad de tendencia. Justo en el minuto que se estaba iniciando esta investigación, nació una cadena de farmacia, Farmafracción, o Soquimich Fracción, que es entre Julio Ponce Lerú, una sociedad entre Soquimich, Litio, y un especialista en el tema de la farmacia. El lema de esa cadena de farmacia que nació justo simultáneamente con esta investigación es medicamentos populares a precio justo. Yo no sé si los que nos están viendo lo van a recordar. Ese es el lema de las farmacias populares. Obvio. ¿No? ¿Y sabes qué? Tiene una relación de parentesco de menos de 4 grados de afinidad con parte de los persecutores. Entonces uno dice, mira, la señora del César no solo tiene que serlo, tiene que además parecerlo. Entonces cuando la justicia admite estos conflictos de interés, efectivamente lo que hace es desprestigiarse así sola. Lamentablemente, medios de comunicación que están al servicio de los sectores poderosos no cuentan lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido. Por eso teníamos razón cuando aparece ese reportaje en que se señala que esto era un montaje que se había creado, no era un montaje, pero que había elementos que nos permitía ver eso. ¿Cuál es la mirada que ustedes tienen, habiendo sido también muchas veces discriminadas,
victimizadas, revictimizadas, diciendo que los detenidos y las detenidas desaparecidas no existían, que era un montaje, que se habían ido con otras familias. Eso lo vivimos ya hace varias décadas. Sí. Bueno, en ese marco nosotros creemos que existe esta captura del Estado, como yo señalaba anteriormente, en donde se instrumentaliza al Poder Judicial, por ejemplo, y se buscan adversarios de una forma legal, entre comillas, para poder encarcelarlo, acusarlo de crímenes que no han cometido. Y también esta figura también llegó a nuestros familiares y familiares detenidos desaparecidos, en donde titulares de los medios de comunicación de la clase hegemónica de este país instalaba una figura de que era necesario que no estuvieran, era necesario que estos detenidos desaparecidos y detenidas desaparecidas tenían que ser exterminados, porque era la única forma de lograr un Estado de Derecho y una paz social necesaria. Y ahí nosotros vemos que cuando se coluden y son también cómplices la institucionalidad con los sectores de la clase adinerada de este país, quienes tienen los recursos naturales, quienes tienen el gran capital, también es muy peligroso, porque la justicia, que se supone que era intocable y tenía una imparcialidad, no tenía esta arbitrariedad que tiene ahora, no puede seguir utilizando esta herramienta para perseguir las ideas, porque se supone que en el derecho penal uno persigue la conducta ilícita. La conducta son los hechos que genera esa persona en la acción anómala y no las ideas. Y así tanto como Daniel como alcalde, por comprar insumos para el pueblo, para la gente que necesitaba, porque no podía pagar un paracetamol que valga una caja de 500 gramos, 3.000 pesos, y en la farmacia popular uno lo pueden comprar por 500 pesos, y es ahí donde está el delito que se comete por favorecer a los sectores más vulnerables de este país. Y se supone que la ciencia, el médico, que ayer justamente era el día del médico, el médico que dice, ¿cuál es la definición del médico? Es para cuidar, la ciencia es para cuidar y proteger al que lo necesita y en forma oportuna. Muchas y en gracias, este país Lena. no es así. Lamentablemente tenemos que ir cerrando, y obviamente que la gente quiere escuchar en una reflexión final a Daniel Jadwe en nuestro programa. Un minuto final, Daniel. No, mira, primero agradecer esta visita y esta participación con usted en el programa. Segundo, agradecer a usted el trabajo histórico que tienen como agrupación, un trabajo que muchos han tratado de invisibilizar siempre, que incluso gente que se muestra cercana, cuando llegan al gobierno, tratan como de vacunarse y distanciarse, ¿no? Porque estos son temas incómodos: la memoria, la justicia, la verdad, la memoria, la reparación y el compromiso de no repetición. Son temas incómodos para la sociedad, ¿no? Porque son temas que generan compromisos que el capital y la clase dominante nunca van a estar dispuestos a cumplir. Hoy día tú ves que en Brasil acaban de tomar preso a un expresidente porque estaba organizando un golpe de Estado y un asesinato de un presidente, de un vicepresidente electos los dos, ¿no? Y de ministros de la Corte, ¿no? O sea, estamos hablando no un presidente de extrema izquierda, estamos hablando del presidente Lula, un presidente que viene del mundo obrero, un presidente que ha sido presidente 3 veces. Imaginémonos que somos capaces hoy día de entrar a secuestrar gente. En México secuestraron a personas que están asiladas en México hace semanas. Afortunadamente lograron rescatarlos antes de que salieran de México, capturados por un Estado distinto en otro país. El secuestro de Jorge Glass en Ecuador, una vergüenza. Imagínate si en tiempos de Pinochet se hubiera atrevido a entrar a las embajadas para sacar. Imagínate cómo hubiera sido el desastre nuestro. Hoy día eso sucede ante la mirada impune y ante la mirada cómplice de todo el mundo y de toda la sociedad. Entonces, estamos en un minuto complejo y hay que agradecer y reconocer el trabajo de organizaciones como la de ustedes, porque hay que seguir redoblándola, y estamos en un momento complejo. Lo conversábamos con Lena cuando recién nos encontramos, porque van desapareciendo las generaciones protagonistas de todo este dolor, y la tarea las tenemos las segundas, las terceras, las cuartas generaciones, que tenemos que arreglárnoslas como sea para que este trabajo no desaparezca y no se extinga. Con este llamado a las generaciones que vienen, además, con esta necesidad de fortalecer el trabajo de la memoria, entender que el problema es mucho más complejo, porque los intereses que están en juego, como lo señalaba tan claramente nuestro invitado de hoy, Daniel Jadwe, son los poderosos y las poderosas.
hay que estar alerta, hay que ser capaces de volver al trabajo de base, como nos decía Daniel, que es el ejemplo que nos dieron en Recoleta, y seguir con esa persistencia y esa consistencia de un trabajo que está mirando hacia el futuro, porque nos hacemos cargo de la historia, construimos futuro. Vamos ahora a nuestra sección de Cultura, Memoria y Derechos Humanos. Muchísimas gracias, Daniel, por estar con nosotros, por recibirnos. Gracias, Lena, una vez más por estar con nosotros. Gracias, Gloria. Hola, ¿cómo están? Estamos nuevamente aquí con Angélica en este espacio de Cultura, Memoria y Derechos Humanos para esta serie de programas que estamos haciendo con la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos. ¿Cómo estás, Angélica? Muy bien. Qué bueno, qué rico. ¿Sabes qué? Estuve toda la semana pensando en qué nos podrías traer hoy día en este espacio. ¿Qué nos traes? Hoy día vamos a conversar sobre las arpilleras. Qué bonito. Son muy bonitos trabajos. ¿Qué nos podrías contar de eso? ¿Cómo se origina este trabajo de las arpilleras? Mira, se origina porque las mujeres de la agrupación se empiezan a juntar para empezar la búsqueda de sus familiares. Y en este juntarse, en este acompañarse, se crea esta actividad, primero en el Comité Pro Paz, después en la Vicaría y después en FASIC. Siempre ellas mantuvieron esta unión y fueron trabajando de manera conjunta para apoyar, una forma de apoyarse, ¿ya? Fue una como de acompañarse, ¿no? Sí, una actividad como de acompañarse, de conversar los temas que estaban viviendo cada una. Y en esto surge, digamos, este trabajo, que es un trabajo manual, que además es súper especial porque junta el trabajo con textiles y bordado, digamos, hace una mezcla. Ahí parte, digamos, con estas arpilleras, que después se hacen mundialmente conocidas. Se hacen conocidas, ¿cierto? Sí. Partieron haciendo este trabajo, que en realidad es un trabajo que es bien especial, porque no se había hecho antes. Existían las arpilleras como las arpilleras bordadas, como las que hizo Violeta Parra, por ejemplo, que fueron expuestas inclusivamente en el museo de Artes Decorativas en París. Pero estas arpilleras tenían otra connotación y además fueron parte de un proyecto que parte en el cobijo de la Iglesia Católica. Y bueno, parten trabajando esto, que es una mezcla de trabajo con textiles y bordado, va mezclado, digamos. Oye, pero aquí, bueno, yo creo que la mayoría de la gente que nos está viendo ahora ha visto estos trabajos, pero fundamentalmente, ¿cuáles eran las temáticas que ellas abordaban? ¿Qué buscaban ellas graficar en ese trabajo? Bueno, esto era como tener a la vista, pero de manera... Era como el diario de lo que estaba ocurriendo en Chile. ¿Ya? Por un lado son vivencias. Sí. Parten así, mostrando sus propias vivencias, lo que les estaba ocurriendo a ella, a su familia, a su entorno, ¿ya? Pero se van enfocando también, todos los temas sociales se van abordando, todo lo que estaba ocurriendo, producto de la represión de la dictadura, fue plasmado en estos trabajos. De manera, bueno, además que lo hicieron de manera con los materiales que en ese momento tenían asequibles. A la mano, claro. ¿Ya? No es como ahora, porque no es como ahora que tú puedes ir y comprar géneros y qué sé yo. No, se hacía además con los recursos, los pocos recursos que habían. Entonces eran parte de esto con textiles que son no tantas tonalidades, te fijas, como cosas mucho más... austero lo que tenían, era con lo poco que tenían, ellas lograron hacer estas arpilleras y continuarlas en el tiempo. Esto continuó después, sí. ¿Ya? Después ellas, bueno, se van a FASIC, igual siguen con el asunto de la arpillera y surge fundamentalmente además como una forma de que ellas puedan tener el sustento, ¿ya? Ah, ya. Claro, porque si tú piensas, sus maridos, sus padres en algunos casos, claro, estaban desaparecidos,
Entonces las familias tenían que seguir sosteniéndose, tenían que alimentar a los hijos, tenían que seguir adelante con su... Y no habían ingresos. ¿Ya? Entonces surge esta idea también de poder vender sus arpilleras, que fueron después conocidas internacionalmente. Las arpilleras salen de Chile y llegan, y hay todo un trabajo internacional en apoyo a la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos. Oye, es fundamental y maravilloso este trabajo. Yo creo que una de las cosas más reconocibles que tiene la agrupación es justamente estas arpilleras que han recorrido el mundo, pero con esta importancia que tiene este trabajo, ¿se ha hecho algún reconocimiento histórico al respecto de ello? Sí. Ya. Las arpilleras ya son parte de nuestro patrimonio histórico inmaterial, que le llaman. Ah, qué bien. ¿Ya? Están absolutamente reconocidas. Ya. Y también la idea es que este trabajo perdure en el tiempo, no que se detenga porque se detuvo la dictadura, sino que ha continuado, porque siempre han habido temáticas represivas, tanto en dictadura como también ahora en democracia. Exacto. Entonces los temas a abordar no se han acabado, sigue. Eso está absolutamente vigente. La búsqueda sigue. La búsqueda sigue, por un lado, y por otro lado también hay otras instancias donde se ve necesario esto, y además sigue siendo un punto de reunión de las comunidades. O sea, las mujeres siguen, digo las mujeres porque por lo menos yo no conozco, puede que existan, pero que yo no conozco arpilleristas varones, no sé, no lo he conocido. Sí. Siguen reuniéndose. Oye, es muy bonito lo que nos acabas de contar, y bueno, esta es una muestra de unidad de las compañeras, de cómo ellos pueden fortalecerse juntas y de reunirse a través de este trabajo. Así que, Angélica, muchas gracias por lo que nos trajiste hoy día, y quiero invitarlos a todas y a todos para que la próxima semana nos encontremos nuevamente en esta sección de Cultura, Memoria y Derechos Humanos. Así es que nos vemos, que estén muy bien.